Hello, my student. How are you? Okay, today is homework. Today is Thursday, 12th. I forget here, 12th August 2020. Topic is a review. Performance, answer the worksheet. Homework. Okay. Look, yo sé que ustedes lo tienen, but we review the present perfect. We use the verb have. I use in present have with I, you, we, and they. We use has with he, she, and it. And the verb in participle. Okay? In Spanish. Yo he comido. Es el ido. ¿Recuerdan que les decía? He estudiado. Okay, continue. In negative, the personal pronouns, the verb is similar, but we use not because it's negative. Okay, item. Interrogative, I use have first, then personal pronouns, the verb, and question mark. And short answer, yes, I have. Yes, you have. Yes, he has. And in negative, no, I have not. No, you have not. No, he has not. Okay? This is a review, Este es un repaso. No tienen por qué volverlo a copiar. Ya lo tienen en su cuaderno. Okay, continue. And please answer. You answer these questions, these sentences, I'm sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? But you look that, and you complete the sentences below here with use haven't and has not, or hasn't, haven't or hasn't for negative sentences, okay? And you look, if you have question mark, is interrogative. You look interrogative. It's affirmative, you look affirmative. In this case, it's no, there aren't. You look is interrogative. You look is affirmative, okay? And continue. Ok. Si ustedes pueden imprimir la guía, la imprimen y me envían, por favor, me pueden enviar la misma guía por archivos resuelta, o me envían las fotos, o solamente colocas las respuestas, no, las oraciones en tu cuaderno y me colocas point 1, ¿ok? Punto 1 y me escribes las oraciones. No es necesario que la tengas que imprimir. No es necesario que escribas otra vez esto, no, les estoy dando es como una guía, un repaso, el repaso, ¿ok? Para que les vaya muy bien. Ok, continue. Look, number, the second. Choose the correct verb to complete the questions. Look, they are questions. Okay, and you need to use to complete that with using these verbs. Okay, continue. And look, for or since. For. She has been working for 2 hours. Remember, this is a period. 2 hours ago, she has been working. And this is now. Recuerden que habíamos dicho que for la utilizo cuando es un periodo de tiempo. And since cuando empieza en determinado momento. Entonces aquí vuelvo y les entrego un ejemplo ya gráfico del uso
the for's and since. Okay, and continue with since. She has been working since 10 o'clock. Look, this is the 10 o'clock. Desde esta hora. Ah, ok, I'm sorry. Voy a decirles en español para que haya mejor entendimiento. Ella ha estado trabajando por 2 horas. Entonces, 2 horas, ella en este periodo de tiempo ella ha trabajado, ¿ok? Por 2 horas, por un periodo de tiempo. En cambio, ella ha estado trabajando desde las 10, desde las 10 de la mañana ella empezó y empezó a trabajar, pero desde este punto específico, ¿ok? Remember? And you have these sentences, lo mismo, las pueden escribir en sus cuadernos, no es necesario que escriban esto, solamente me entregan las respuestas desde la número 3. Okay, here, 1, 2, 3, 4, 5. And you look that. Lo mismo, hacen el mismo ejercicio mirando estos ejemplos. Me dicen si es for o since. Continue. Write a dialogue using or use that chart. Ok, mira. Esto es en la parte gramatical del libro. Encontramos este resumen que yo ya se los he compartido en 2 ocasiones con estas 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a escribir un diálogo. No es necesario, si quieres, puedes hacer un cartoon, puedes hacer un dibujo, si no, me escribes en un lado que dice el vendedor, en el otro que dice el comprador. Pero haces un diálogo, ¿ok? For example, can I help you? Yes, you can. I am looking for. No es necesario que tengas que utilizar estas. Crea un diálogo cortico, pero que sí se vea, se diferencie lo que dice el vendedor y lo que dice el comprador, ¿ok? And finally, you look this map. Miras este mapa. No es necesario, como les digo, no es necesario que vuelvan y lo hagan. Si lo quieren hacer, está bien. And look the map and write the route direction. You look the route direction from the school to the park. Okay, this is. You are here, you are in the school, and you need to go to the park. And you start with the sentences. Go out the house, and y ustedes me pueden llevar, me pueden decir el camino para llegar al parque. Pueden coger cualquiera de estas calles. I don't know, that you like this, or like this, or like this, that you like. And you describe, please. Me describen por dónde tienen que coger, qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, como ustedes quieran, ¿ok? This worksheet, este taller les va a servir para repasar para su examen y de una vez también lo utilizamos como homework, ¿ok? Okay, my students, this is the activity for today. I hope that you have a good day today. Okay, bye. Recuerden, no es necesario que lo tengan que imprimir, pueden vuelvo y les insisto, pueden solamente escribirme punto 1 y me escriben las respuestas, punto 2, punto 3. You write the sentences, punto 4, escriben el diálogo, punto 5, me dicen la ruta y ya. ¿Ok? En una hojita lo escriben, me toman una foto y me lo envían. O si quieren, si tienen la facilidad de imprimir la guía, también se las estoy enviando adjunto y la completa. Okay? Okay, my students, this is the activity for today. Goodbye.